Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos presentamos. Somos la maestra Telma Elena Peón Hernández Encantada. y el maestro Edgar Adrián Martínez Chávez de la Universidad Anáhuac, México. Y les estaremos compartiendo esta ponencia al respecto de la formación de liderazgo en nivel superior y el ajuste curricular ante la situación de contingencia sanitaria. En cuanto al contexto de esta ponencia, de esta investigación que se realizó, tenemos que hablar de la Universidad Anáhuac, México, que es donde se realizó el estudio. La Universidad Anáhuac, México, en su modelo curricular, a partir del año 2016, incluyó en su formación transversal una materia que se llama liderazgo. Esto quiere decir que todos los alumnos, independientemente de la carrera que estén estudiando, cursan esta materia en el momento del estudio, era en su sexto, séptimo semestre, y actualmente ya hay un ajuste que lo cursan en dos momentos, en el tercero y en el sexto semestre. Pero en el momento en que se realizó el estudio, lo realizaban en el sexto, séptimo semestre. Esto quiere decir que todos los alumnos recibían una formación al respecto del liderazgo y de una forma muy peculiar cómo se entiende el liderazgo en la Universidad Anáhuac, México. A ver, el concepto de liderazgo en la Universidad Anáhuac, México, es un liderazgo que le llamamos liderazgo de acción positiva y que no tiene que ver con un estilo específico de liderazgo, no tiene que ver con maneras de ejercer el poder, sino más bien tiene como una visión de vida y tiene cuatro áreas de trabajo. Tiene que ver con el ser, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el contexto y tiene que ver con la relación. Y esta visión de liderazgo aplica a cualquier licenciatura y a cualquier tipo de personalidad, que eso es bien importante, porque casi siempre cuando hablamos de liderazgo, la gente más carismática, los que tienen muchas más habilidades natas, se sienten identificados. Sin embargo, la gente más introvertida, los alumnos más retraídos, se habían sentido excluidos. Con esta visión de liderazgo incluimos a todos. En cuanto a la materia, a ver, los contenidos que tenemos, estamos buscando construir el liderazgo de acción positiva. Entonces, me parece que podemos hablar como de cuatro grandes momentos en los contenidos. El primero tiene que ver con teorías clásicas del liderazgo, tipologías, escuelas, pensadores, y el mismo liderazgo de acción positiva. Después tenemos una parte que es el liderazgo y el mundo. ¿En qué situación se ejerce el liderazgo? Y ahora que estamos hablando de post-pandemia, cambio de época, ¿dónde estamos? Después se habla en el tercer momento del liderazgo y el conocimiento personal. Y aquí hay toda una mirada de inteligencia emocional, resiliencia, pensamiento contextual, para que puedan ir puliendo sus propias habilidades. Y el último momento es el liderazgo y los otros, que tiene que ver con la motivación, el manejo del conflicto, la negociación y, por supuesto, el liderazgo femenino. Sí, como ya hemos comentado, la Universidad Anáhuac está proponiendo una nueva perspectiva del concepto de liderazgo. En la academia de profesores que estamos impartiendo esa materia, tenemos una perspectiva desde la complejidad, es decir, que no estamos enfocándonos en solamente una perspectiva de liderazgo, como se ha venido haciendo en muchos cursos, en donde el liderazgo sobre todo era management o muy afín a conceptos de dirección y gerencia. Nosotros no lo estamos viendo así, lo estamos viendo, como lo comentó la maestra Telma, desde cuatro dimensiones: el ser, el hacer, las interrelaciones y el contexto. Y esto nos permite formar de una forma integral a nuestros alumnos con una nueva perspectiva y con una nueva propuesta de liderazgo que llamamos liderazgo de acción positiva.
Esto no quiere decir que nos acotemos únicamente a nuestra perspectiva. Nosotros ampliamos esta forma de ver el liderazgo, vemos los diferentes modelos que ha habido en la historia, diferentes temas que lo complementan, y así podemos enriquecer con esta nueva propuesta de ver el liderazgo con una nueva frescura para los jóvenes y que puedan optar por formarse como líderes. Dentro de los retos que presentó la materia, es al fin y al cabo en 2020, cuando empieza el confinamiento, pues a ver, primero tiene que ver con los temas que manejamos. Los temas en un principio o en un primer momento son muy teóricos, pero se van volviendo existenciales. Al final es importante la reflexión y la mirada hacia adentro del alumno. Esa es una parte. La segunda tiene que ver con que tenemos alumnos de todos estilos. Tenemos alumnos que estudian medicina o alumnos que estudian negocios o estudian arte o estudian biotecnología. Al ser una materia para todos los alumnos, la complejidad implica que tenemos todo tipo de alumnos. Cuando empezamos el confinamiento teníamos alrededor de 720 alumnos, 760. En este semestre, que ya estamos en una modalidad híbrida, tenemos 1,650. ¿Por qué? Porque es una universidad grande y es para todos. Y entonces los retos que implicaba el confinamiento era poder dar la materia y que todos los alumnos que estaban inscritos recibieran la materia y no perdieran el semestre académico. En cuanto a la adecuación propiamente que se realizó en los meses de pandemia, que bueno, seguimos en la pandemia ya en una modalidad un poco híbrida, pero sobre todo al inicio los medios que se utilizaron para adecuar esta materia, que para la universidad es muy importante, y también para los docentes, los catedráticos que impartimos esa materia, nos parecía muy importante poner los medios adecuados para adaptarnos a esta nueva realidad. Los medios que pusimos se dividieron en dos aspectos, en dos dimensiones. En la primera dimensión, la dimensión pedagógica, se cambió a una metodología de aula invertida. Para ello, fue algo muy expreso por la pandemia, como se dio aquí en México. Fue una situación que nos dio muy poco margen a podernos adaptar. Sin embargo, fueron unos días muy intensos como academia para poder brindar lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes. Entonces, en esta modalidad de aula invertida, se hicieron videos explicativos de diferentes temas con el fin de que el alumno pudiera preparar su clase. También se elaboraron presentaciones con audio incluido, ya un poco más secuenciadas, con el fin de también que pudiera hacer un autoestudio o un estudio personal más profundo. Se utilizaron diferentes plataformas de apoyo, como fue el Zoom, el Google Forms, Mentimeter, Kahoot, Flipgrid, entre otras. También se estuvieron haciendo actividades a distancia para fomentar la socialización entre los alumnos y también aprovechar esta oportunidad de la internacionalización. Se tuvieron conferencias internacionales, tuvimos profesores invitados de otras universidades que no eran mexicanas, se tuvieron debates y foros de conversación voluntarios entre los alumnos, en donde podían, a través de las plataformas, pues socializar esta realidad de la materia. También se tuvieron algunas iniciativas de gamificación dentro del claustro académico. Uno de nuestros compañeros realizó un juego que ayudaba a entender mejor la materia, a ir fijando algunos de los contenidos. Y la otra dimensión fue la dimensión interpersonal.
en dos aspectos muy particulares: la relación docente-alumno y la relación coordinador-profesor. En la relación docente-alumno se buscó tener, o que los docentes tuvieran, empatía, tolerancia y resiliencia con sus alumnos ante esta situación que era nueva para todos. Se insistió mucho en estos aspectos para que los miembros del claustro tuviéramos en cuenta esto con nuestros alumnos. Y de parte de la coordinación de la materia, pues realmente hubo también tres momentos. Primero, cercanía entre el coordinador de la materia, la coordinadora de la materia y cada profesor para conocer la realidad del profesor y cómo se iba adaptando, el seguimiento a sus clases y para brindarle el apoyo que más se pudiera, y la contención, que también esa parte de escucha, de poder brindar ese apoyo a cada docente. Estas fueron las adecuaciones curriculares que se presentaron para este entorno de pandemia. Ahora, el estudio que se realizó una vez que ya se habían dado estas medidas, se habían tomado estas medidas, se decidió hacer un estudio para ver qué efecto tenían, porque una cosa es lo que estábamos esperando y otra muy diferente, lo que los alumnos y los profesores iban a vivir, ¿no? Entonces, se aplicaron 3 instrumentos para este estudio, que fueron entrevistas a profundidad con profesores. Esta parte la llevó la coordinación de la materia, la coordinadora de la materia. Segundo, reuniones de académicas o de la academia de los profesores que damos esa materia de una forma más continua, más intensiva, donde podíamos platicar, podíamos manifestar lo que nos estaba ocurriendo en el aula. Y también se realizó con los estudiantes un cuestionario, se le aplicó a todos los estudiantes y se tuvo una respuesta del 62% de los estudiantes. Con respecto de los resultados obtenidos, hay que decir que el claustro percibió que había un cambio de rol, que ya no éramos únicamente un docente, sino formadores, y lo asumimos como tal todos los profesores. Hubo un énfasis en la aplicación de los conceptos de la materia para la vida personal y profesional del alumno. Cabe decir que sucedió un fenómeno interesante. Al estar los alumnos en sus casas, en sus cuartos, en sus habitaciones, podía volverse una clase mucho más íntima, mucho más cercana, y los profesores trataron de trabajarlo de esta manera. Hubo conciencia de que la materia era tan importante o más importante que las materias profesionalizantes, igual que anatomía o economía. La materia de liderazgo tenía esta fuerza y que tenía este lugar. Algunas de las percepciones de los estudiantes: el 87% de los alumnos consideró que la materia le había ayudado a desarrollar su autoconocimiento y su conocimiento personal. El 80% de los alumnos consideró que la materia le había ayudado a desarrollar sus habilidades interpersonales. El 85% de los alumnos consideró que la materia le había ayudado a desarrollar su liderazgo personal. El 76% consideró que la materia le había ayudado a desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, y el 96% de los alumnos consideró que el profesor había mostrado empatía frente a las situaciones pues de las accidentadas que presentó el confinamiento. Estos fueron los datos duros que se recogieron de la encuesta. Algunos de los resultados objetivos. En general, la Academia de la Materia de Liderazgo obtuvo un 4.6 de 5 en cuanto a la evaluación del desempeño docente aplicado por la universidad. Hay que decir que estas evaluaciones van fluctuando y teníamos miedo de que las evaluaciones bajaran mucho por el confinamiento. Sin embargo, el resultado que se obtuvo se considera alto y suficiente.
Hubo diversificación de las estrategias didácticas de evaluación por parte de la academia. Hubo docentes que decidieron o decidimos hacer exámenes en equipo, hubo otros que hicieron carteles de investigación, hubo podcast por parte de los alumnos, hubo otros profesores que inclusive hicieron TikToks para las entregas, se utilizó Instagram, páginas de Facebook, etc. La mejoría en el promedio general del examen colegiado. Nosotros hacemos un examen de conocimiento y teórico que se aplica a todos los estudiantes de la materia. Y este examen lo hacemos entre todos los académicos que impartimos la materia. Y se pasó de un 6.8 de promedio a un 7.8, mejorando el promedio de los alumnos, siendo que fue una sorpresa porque pensamos que iba a estar mucho más bajo o iba a estar con las mismas calificaciones, pero subimos un punto y nos pareció buenísimo. Se logró que la materia de liderazgo no perdiera vigencia en los estudiantes, pese a los retos que se presentaron. Como un ejemplo, puedo decir que tenemos una antología de textos que tienen que leer y revisar los estudiantes, tanto los profesores. E inmediatamente metimos una lectura sobre el liderazgo resiliente a causa de COVID. Entonces pudimos darle movimiento al problema que estábamos viviendo por el confinamiento dentro del texto. Y los resultados o conclusiones, más que resultados, las conclusiones de este estudio, primero, concluimos que la formación en el liderazgo se puede dar desde una perspectiva integral, cambiando la perspectiva que venía de otras escuelas o de otras perspectivas de liderazgo, que es la suma de habilidades, ¿no? De conocimientos o de competencias. Y constatamos que podemos hacer un cambio en esta visión de formación en cuanto al liderazgo. Segundo, en una materia como liderazgo, nos damos cuenta que el docente es fundamental para generar un ambiente formativo en donde el joven se sienta seguro y que tenga esta confianza psicológica. Y aquí recordando los resultados del estudio de Google, del estudio Aristóteles de Google, en donde el principal factor para equipos de alto rendimiento descubrieron que era esa confianza psicológica, y también recordando un poco las intuiciones, las propuestas de Ken Blanchard en aquel libro llamado Bunjo, en donde también era esa parte de conciencia, de confianza en el equipo, la que daba la que prometía dar mejores resultados. También lo constatamos en la educación y concretamente en la formación de liderazgo. Y bueno, los ajustes curriculares durante la pandemia funcionaron. Creemos que por el constante monitoreo que se tuvo y la implicación de todos los miembros de la academia. Y por eso, desde un inicio, empezamos a hacer este tipo de seguimientos, este tipo de estudios, para ir constatando, no con buenas intuiciones, sino con resultados, que estas medidas iban funcionando. Pues agradecemos mucho el que hayan atendido a esta ponencia. Somos Edgar Martínez y Telma Peón de la Universidad Anáhuac, México. Gracias. Gracias.